En la clase anterior estuvimos viendo el comentario de los teóricos de la hermenéutica en todas partes del mundo, los que trabajan con hermenéutica en literatura, los que estudian derecho también, en filosofía, yo creo que filosofía es fundamental, y las facultades teológicas se estudian y se hace leer, por lo menos en instancias superiores, a Hans Georg Gadamer y a Paul Ricoeur. Esos son los teóricos muy importantes, autoridades en el mundo, autoridades mundiales de la hermenéutica. Hermenéutica general, ellos están hablando de la hermenéutica filosófica, y que son muy importantes para la hermenéutica que estamos trabajando nosotros, que es la hermenéutica bíblica, para interpretar nuestros textos sagrados, que son las Sagradas Escrituras. Pero ellos son los que establecieron la teoría. Todos los que escriben actualmente textos de hermenéutica, estos autores deben ser citados, obligadamente citados. Y Hans de Witt, en la dispersión del texto es patria, también es otro libro muy importante que se estudian en los centros de formación teológica. En instancias más superiores, este texto de Hans de Witt es importante para introducir al lector en las hermenéuticas. En América Latina él trabajó holandés creo que es Hans de Witt, y parece que esa es la procedencia de él, si no me equivoco, y trabajó en América Latina, y él se destaca o trabaja, se especializa principalmente en la teología de la liberación, es el fuerte, profesor también de la Facultad Teológica de Chile, que es la Comunidad Teológica. Ese libro de él, La dispersión del texto es patria, es importantísimo como introducción de las hermenéuticas. Habla acerca de las hermenéuticas feministas, eh, indigenista, de la liberación, entre tantas otras hermenéuticas o lecturas al texto sagrado. Eso fue lo que vimos. Define Hans de Witt la hermenéutica como la teoría que se ocupa de la pregunta: ¿cómo es posible explicar y comprender textos históricos? Esa es la definición muy breve que da Hans de Witt acerca de la hermenéutica. José Severino Croato, un argentino especializado en el Antiguo Testamento, ha escrito varios libros, uno de ellos Hermenéutica. Otro también muy importante, lo tengo acá, es el de la historia de la salvación. En hermenéutica, él tiene prejuicios también, porque contra no distinguen en realidad estos autores de los conservadores y los fundamentalistas, no es lo mismo. Hay unas leves diferencias entre conservadores y los fundamentalistas. Pero para él, todos los que consideran la Biblia como inspirada por el Espíritu Santo, inerrante, infalible, pareciera que estuviese hablando de los fundamentalistas, pero no es así. Los conservadores también consideran la Biblia como inerrante, infalible, y no necesariamente interpretan la Biblia de manera literal. Me he encontrado con, con esas imprecisiones, no sé, serán prejuicios, que estudian mucho, o el área de estudio o el campo de estudio es simplemente esta teología del liberalismo teológico, pero no estudian a otros autores que son más conservadores. Me parece mucho por los prejuicios que tienen contra los conservadores, o no hacen esa diferencia con lo que son los fundamentalistas. Pero la contribución de José Severino Croato es muy importante cuando se refiere él a la lectura hermenéutica. Es una práctica exegética que no se queda en la reconstrucción del significado histórico del texto, sino que trata de abrir el texto, de ablandarlo para que el lector o lectora moderna puedan hacer su actualización, dice José Severino Croato. No es suficiente entonces para él, y es lo que dicen todos los hermeneutas o los exégetas, no es suficiente interpretar el texto
lo que significó en aquella época. Lo importante es qué significa ese texto en nuestras comunidades de fe, en nuestro contexto actual. En realidad, eso es la teología. La teología emplea como herramienta la exégesis. Para ser teólogo tiene que emplear la exégesis, porque trabaja el teólogo con textos bíblicos, con pasajes de las Sagradas Escrituras, y debe asegurarse, por medio de la hermenéutica y la exégesis, que está interpretando correctamente los pasajes bíblicos para aplicarlo a nuestro contexto. Y la teología es eso, es reflexionar el texto bíblico y contextualizarlo, aplicarlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra comunidad de fe, en nuestro contexto, de manera integral, no solamente parcial, sino integral, que afecte todas las dimensiones del ser humano, no solamente la parte de la espiritualidad, como si estuviese la espiritualidad marginada, dividida o enclaustrada, o una especie de ostracismo que está en una parte y no puede influir o no puede permear otras áreas de la vida del ser humano, como son el trabajo, por ejemplo. Como si la espiritualidad no estuviese relacionada con la sociedad, con la economía, con la cultura, con la política, con lo nacional. La fe cristiana y la interpretación bíblica es aplicable en todas esas áreas, en la ética. No hay ninguna área del individuo que no deba ser influida por la práctica o la orientación que dicta las Sagradas Escrituras. Tiene que afectar la vida completa, integral del ser humano y del individuo, no solamente una parte de creer en las doctrinas bíblicas y sentir la presencia de Dios, tener comunión con Dios, y no afecta a las otras áreas de la vida. La fe, la conversión, es una transformación integral, completa y total del ser humano. Es una transformación de la cosmovisión. Ahora ve, interpreta la vida en base a las Sagradas Escrituras. Si no se produce esa transformación integral, completa, total, que afecte todas las dimensiones del individuo, entonces es una salvación parcial, incompleta. Solamente la salvación del alma y del espíritu, pero que no ha logrado transformar su alrededor. Eh, Hay que recordar los grandes avivamientos evangélicos en el mundo, como ocurrieron en la Reforma Protestante, por ejemplo. Afecta a una nación, a un pueblo, a una cultura. La cultura es afectada por el mensaje cristiano, la cultura. Y la civilización occidental, la Europa del Norte, ha afectado la política, la economía. El protestantismo lo afectó del mismo después cuando predicó Juan Wesley con George Whitefield. Aquí me llegó un mensaje. Se le cortó la luz, hermano. Muy bien. Estos grandes avivamientos en Inglaterra transformaron la sociedad. Hubieron cambios sociales notables gracias a la contribución de los predicadores metodistas. Se le denominaban términos peyorativos para referirse a John Wesley. Cambiaron ese mundo, evitaron en Inglaterra la revolución, como ocurrió con ese derramamiento de sangre francés. Y en Estados Unidos lo mismo, con el primer gran despertar y el segundo gran despertar. Hay grandes transformaciones sociales. Porque el evangelio, la fe, permeó, influyó cada área de la vida del ser humano, lo transformó completamente. Ese es el problema que nosotros tenemos, y los evangélicos latinoamericanos. Lo más probable que algunos señalan que no ha afectado la sociedad, porque los que predicaron el evangelio fueron los fundamentalistas, los que hacen esta división entre el espíritu y la materia. No hay una relación entre
la materia y el espíritu es bueno, la materia es mala, por lo tanto solo se satisfacen las necesidades espirituales, que no logra afectar alrededor. Por eso es que surge la teología de la liberación. La teología de la liberación surge porque hay una debilidad, una falencia, una negligencia de parte de las iglesias evangélicas, de los primeros predicadores, cuando se convertían por masas, millones de evangélicos, 80 millones de católicos se traspasaron a las filas evangélicas, pero no lograron hacer los grandes cambios sociales. Surge también estas ideologías actualmente, que no han logrado frenar, y eso que son mayoría porque no ha logrado afectar las sociedades. Eso es lo que se debe comparar la sociedad actual, la cual nosotros nos encontramos con las otras. Muy bien, eso fue lo que vimos. Hay 3 lecturas, dice Paul Ricord, 3 lecturas en cuanto a al proceso de la exégesis. Una es la lectura ingenua, es tratar de adivinar lo que dice el pasaje bíblico. Y luego está la exégesis, va a comprobar si sus prejuicios, sus preconceptos están correctos, están errados, y después viene el saber comprensivo, que en la recontextualización del texto, aplicarlo a nuestro contexto de hoy, es práctico. La exégesis es práctica. Algunos tienen miedo cuando escuchan este término, yo lo he escuchado, de la hermenéutica, se asustan la hermenéutica. Por eso algunos le han puesto interpretación bíblica mejor, para que no se asusten los hermanos, cuando escuchan esos términos, hermenéutica, ¿qué es eso? Hermenéutica o homilética, también se asustan, por eso acá se llama homilética, pero cuando los promocionamos son manual de predicación evangélica, por ejemplo, el texto, manual de predicación evangélica, para que los hermanos se inscriban en la homilética, si no, se van a asustar. Y dicen, ¿para qué necesitamos nosotros homilética, hermenéutica? Nosotros necesitamos arrodillética. Lo ven como si estas herramientas fueran teóricas y no fueran prácticas, pero la hermenéutica es eminentemente práctica. La finalidad de la hermenéutica, de la exégesis, es que el texto bíblico sea aplicado, tenga implicancias, transformen la vida del exégeta y el entorno de donde se encuentra el exégeta, es transformar al ser humano. La homilética aquí lo que es darle las herramientas al predicador para que arme un sermón y lo predique con la finalidad de transformar la vida de las personas que lo están escuchando, de persuadir. ¿Qué más práctico que aquello? Asusta a nuestros hermanos esos términos, pero son prácticos. Toda la teología evangélica es práctica. Me acuerdo en Izum nos hicieron hacer una promesa, no es un juramento, una promesa parece que fue. Ahí lo tengo escrito en la pared todavía. Hablaba acerca de una teoría, de una teología, huir de la teología o rechazar la teología. ¿Cómo le decían ellos? Una teología estéril. La esterilidad de una teología. Se le refería a la teología liberal. Los liberales son solamente teóricos, pero los conservadores son prácticos. La teología conservadora es práctica. Tiene la finalidad de poder practicarla en las congregaciones, de transformar a la vida y el entorno donde se encuentra, y la iglesia donde se encuentra también la persona. Bien, ahora vamos a ver los géneros literarios. La semana anterior estuvimos viendo el género narrativo, los niveles de la narración. Uno era superior, medio e inferior. Eso es lo que dice el autor Gordon Fee, muy importante Gordon Fee. Gordon Fee originalmente era pentecostal, después dejó de ser pentecostal Gordon Fee.
Parece que era de las asambleas de Dios, porque en un profesor de la Global es de la Asamblea de Dios, dijo, Gordon Fee, muy importante para la exégesis, él es exégeta. Una vez fue de las asambleas, pero ahora ya no es de la asamblea, me estuvieron comentando. Gordon Fee, pero este texto muy importante de Gordon Fee. Tiene dos libros, uno para hacer exégesis, pero requiere conocimientos de griego, pero el otro libro que están utilizando ustedes le da los principios generales de la interpretación bíblica. Las literaturas, vimos la semana anterior el género narrativo, ahora vamos a ver otro género, el género de los evangelios. El género narrativo tiene una forma de proceder para interpretar. Los evangelios, otro método, otro procedimiento para interpretar el género de los evangelios. Cada género demanda un procedimiento distinto para la interpretación. Los modelos y los procedimientos de interpretación de cada uno de los géneros lo da Maximiliano Gallardo. Ese libro no lo van a leer como lectura obligatoria para responder tarea, por ejemplo, o informe de lectura, pero está ahí, se lo compartí para que le sirva como modelo para hacer exégesis, si usted en el futuro quiere hacer exégesis de los distintos géneros literarios de la Biblia. Van a hacer un exégesis de la epístola. Y el libro de Maximiliano Gallardo le ayuda y le entrega los pasos, las pautas, el procedimiento para hacer una exégesis de el género epistolar. Este género de los evangelios es magnífico, es muy hermoso. Nuestras iglesias, lo he comprobado, pero también lo dicen los libros, los libros que he leído. Nuestros predicadores se inclinan más hacia el Antiguo Testamento. Generalmente, no siempre es así, pero generalmente se van hacia el Antiguo Testamento. Pero no predican mucho los evangelios sinópticos. Y es muy hermoso, es la esencia, el fundamento. Lo primero que debe leer un nuevo creyente. Porque este género de la Biblia, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, hablan de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Tienen finalidades catequísticas, o de discipulado, evangelismo y discipulado. Son obras religiosas que trata de persuadir al lector a que siga a Jesucristo, se convierta a Cristo, que se convierta en discípulo de Jesucristo, que crea que Jesucristo es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, y se convierta en un seguidor de Jesús. Esa es la finalidad de los evangelios, en base al testimonio de los que escriben. Mateo, cuando escribe Mateo, la obra de Mateo es magnífica. Una y otra vez, sígueme, sígueme. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se repite esta palabra, seguir, llamar, una y otra vez. ¿Qué es lo que está queriendo decir Mateo? Que le sigan a Jesucristo, que se vuelvan discípulos del Señor, que acepten el llamado de Cristo. Cuando dice el Señor, Mateo lo registra, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha llegado. Se lo está diciendo a los judíos en Galilea, en Nazaret. No, en Galilea, Nazaret era en Galilea. Galilea de los gentiles, ahí comienza a predicar Cristo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Miren lo que está diciendo el Señor. A los destinatarios, los judíos que se convirtieron a Cristo, para que no apostaten de su fe, no vuelvan nuevamente a las sinagogas. Convertidos, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado en su persona.
Y después comienza a llamar a Pedro y también a Andrés. E inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Y después sigue y se encuentra con Juan y Jacobo. ¿Y qué le dice? Sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Dejando su rey, inmediatamente le siguieron. ¿Qué es lo que quiere decir Mateo a los lectores? Que al momento de recibir el mensaje, inmediatamente se vuelvan en seguidores de Jesucristo. Le está diciendo que le sigan. Y después, cuando va pasando, ve a un cobrador de impuestos, a un funcionario público, funcionario del gobierno, un empleado, ¿cómo se le llaman a estos empleados? Trabajan para el gobierno, empleado público, empleado público ¿Fiscal? ese, fiscal, Fiscales. empleado público, fiscal, y, y era corrupto este hombre. Esquilmaba a la gente y la ley romana le permitía esquilmar a la gente. Él mismo se hacía su propio sueldo. ¿Qué le ponía límite? Nadie le ponía límite en la ley y no le ponía límite a este hombre. Por lo tanto, era odiado, despreciado, pecador, corrupto, y a este hombre lo llama. ¿Y qué es lo que escribe Mateo? Escribe inmediatamente, dejando todo, siguió a Jesucristo. Y después están en su casa comiendo con publicanos y pecadores, y se enojan los judíos. ¿Por qué come Jesús con publicanos y pecadores? Se van a contaminar. Recriminan al maestro por juntarse con pecadores a la mesa. Eso es comunión, comunión, simboliza comunión. ¿Qué le está diciendo Mateo a los escritores? A los que leen, a los que escuchan la lectura de Mateo, que todos son pecadores, y Cristo llama a todos, los llama al arrepentimiento, los llama porque es misericordioso, los llama también para tener comunión con Él, con ellos, y se convierten en seguidores del Maestro. Es decir, estos escritos son propagandísticos, religiosos, que la gente crea, se convierta, siga a Jesucristo, se comprometa con Jesucristo. Estos textos son para evangelizar, por eso es muy importante que se prediquen, para que conozcan quién es Jesús, cómo es Jesús, la obra de Jesús, la importancia de Jesucristo, el núcleo, el fundamento, la esencia, la columna vertebral de la fe cristiana es Jesucristo, como el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios, como los reyes, como los jueces, como los ángeles, como un representante de Dios aquí en la tierra, que también se le llaman Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo no es uno de los hijos de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando en el Evangelio de Juan dice, subo a vuestro Padre y a mi Padre, hace la diferencia. Es vuestro, el Padre de ustedes. También es mi Padre. No es nuestro Padre, incluyéndose con la raza humana, sino subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él es el Hijo de Dios por excelencia. No es Hijo de Dios porque representa a Dios aquí en la tierra como los ángeles, los jueces, los reyes de Israel en el Antiguo Testamento, sino porque comparte una relación con el Padre que no es compartida por ningún otro ser en la creación. El que ha dado a conocer al Padre. Él solamente el que conoce al Padre, la esencia, la sustancia, la naturaleza del Padre, Él lo ostenta. Y también tiene los atributos de Dios, lo tiene Él, lo ostenta el Señor. Eso se dieron cuenta los que están escribiendo los evangelios. Y ellos son judíos, no han abandonado el monoteísmo, pero este monoteísmo ahora nunca lo consideraron tampoco como un monoteísmo numérico. Dios es uno, un numérico, de una persona dentro de la divinidad. Si no lo veían como único, nunca se reflexionó esto. Y cuando ellos lo están redactando, lo ven, pero no lo aceptan como revelación, sin reflexionar, sin verlo ni siquiera como una preocupación. Algunos sí lo vieron como preocupación, como Pablo, por ejemplo, después. Pero ahora cuando escriben, no hay ninguna preocupación, lo presentan como el Verbo, el Hijo de Dios, el Dios mismo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, el Dios encarnado, lo menciona. Por eso importantes son los evangelios. Para las personas que se convierten, deben leer los evangelios. Porque el núcleo, la sustancia, la columna vertebral de la fe cristiana es Jesucristo.
Y ahí está todo el contenido de Cristo, cómo es de aquellos que vieron, que palparon, que conversaron directamente con el Cristo vivo resucitado, como los apóstoles Mateo, Juan, lo que nos vieron, lo que escucharon, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso anunciamos, dijo Juan, para que creyendo en él tengáis vida, y esa vida está en su Hijo. El que cree al Hijo, el que cree en el Hijo, crea en el Padre que lo envió. El que rechaza a Cristo rechaza al Padre que lo envió. Las características de los evangelios. Los evangelios no son biografías. Primero que nada, nacimiento, juventud, el desarrollo de la vida, finalmente la muerte, no son biografías. Aunque tiene elementos biográficos, por supuesto que sí. Los evangelios son memorias de los apóstoles, lo que los apóstoles recordaron, pero no de iniciativa humana, sino de lo que recordaron, motivado o originado por el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que motivó y originó en su conciencia qué registrar y qué no registrar, y cómo registrarlo también. Porque ellos están supervisados por el Espíritu de Dios, no están escribiendo como nosotros escribimos algún documento. Ellos están guiados por el Espíritu de Dios en ese sentido, lo hace infalible, inerrante. Son supervisados por el Espíritu Santo para no cometer ningún error. Y todo lo que ellos seleccionen, escriben, y la palabra que utilizan para registrarlo, son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Son lo que el Espíritu de Dios les hizo recordar. Jesús le dijo, tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no los pueden sobrellevar. Después se lo reveló. Posteriormente, después de su ascensión y resurrección y ascensión. Y también dijo, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y les hará recordar todo lo que yo le dije, o todo lo que le enseñaron. La labor del Espíritu Santo es hacerle recordar. Por lo tanto, los apóstoles están escribiendo las memorias de ellos, lo que el Espíritu Santo les recuerda, con finalidades misionales o catequísticas, o para discipular, para evangelizar a las personas que van a leer y van a escuchar los evangelios. Registran los evangelios los hechos de Jesús, recuerda las enseñanzas de Jesús, y cada uno es un testimonio acerca de Jesucristo. Ratzinger dijo en un momento, cuestionando a los eruditos, a los exégetas liberales o racionalistas, modernistas, que no creen en nada de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en una oportunidad yo leí, cuando recién me estaba convirtiendo al Evangelio, fui a la biblioteca municipal y encontré un libro, el apellido solamente me acuerdo del autor alemán, von Bracken. Von Bracken era el autor, era alemán. Y decía que Lucas habla acerca de el censo que se llevó a cabo en la época de Tiberio, siendo Augusto emperador de Roma. Y todos los que vivían en otras tierras que no eran de su origen tenían que volver a su tierra, en este caso José y María, volver de Nazaret, tenían que ir a Belén para ser censado en ese lugar. Ese autor decía que Lucas está acomodando ese acontecimiento histórico para hacerlo coincidir con las profecías del Antiguo Testamento, para explicar que Jesucristo nació en Belén cuando en realidad nació y siempre fue de Nazaret. Y ese censo nunca se llevó a cabo, como lo dice Lucas, sino que se llevó a cabo del mismo modo como se censa hoy. No hay necesidad de viajar a la tierra de origen, sino para ser censado, porque iban los censistas a tocar la puerta y lo censaban como nos censan hoy día. Eso decía von Bracken, me acuerdo. Y Ratzinger, cuestionando a estos liberales que siempre cuestionan la Biblia, porque no creen en que la Biblia sea inspirada por el Espíritu Santo, ni creen en el Espíritu Santo tampoco, dice él
que por mucha erudición que pueden exhibir los intelectuales, los eruditos de hoy, los exégetas modernistas o liberales, por mucha erudición, nunca van a tener mayor autoridad que las fuentes primarias de los evangelios. Claro, no vas a ver más Bullman, Barr, o ¿quién más? Dibelius, o von Bracken, por ejemplo, vas a ver más que Mateo, Juan, Lucas y Marcos, que estuvieron allí, que vieron a Jesucristo. Esas son las fuentes primarias, las de mayor autoridad. Un pedazo de papiro, un pedazo de papiro que contenga un versículo del Marcos, vale mucho más que 200 comentarios de estos últimos 300 años del comentario a Marcos. Tiene más valor que todo lo que han dicho en estos últimos 300 años de Marcos, porque ese documento es del siglo I. Siempre van a tener más autoridad las fuentes primarias. ¿A quién le voy a creer? A lo que diga un pseudo erudito bíblico que aparezca en televisión, en un reportaje de la BBC, la National Geographic, cuestionando la autenticidad de los evangelios. Que Cristo no es Dios, que no resucitó de los muertos, que mataron a otro, que, en fin, las fuentes primarias, los que estuvieron con Cristo, los que estuvieron 3 años con Él, 3 años y medio con Él, los que lo vieron resucitado entre los muertos. Esa gente tiene mayor autoridad. Los evangelios tienen mayor autoridad que cualquier erudito de hoy que cuestione la Sagrada Escritura y la fe cristiana. Por eso que depositamos la confianza nosotros, y nuestra fe está basada sobre lo que dijeron los apóstoles acerca de Jesucristo. Ahí la fuente de nuestra fe es Cristo, y lo que dijeron los apóstoles acerca de Jesucristo. Por lo tanto, la exégesis de los evangelios nos exige que pensemos en el fondo histórico en que vivió Jesús y también el de los autores sagrados. Los evangelios no son narraciones de pura ficción, ni tampoco son crónicas del pasado. No son de ficción ni crónicas del pasado. Son narraciones teológicas. Lo que están escribiendo tienen finalidades teológicas, eminentemente teológicas. Cuando nos referimos a teológica es que intentan despertar la fe de los lectores. ¿Puedo interrumpir la clase, hermano? Activar el micrófono y preguntar. Aquí alguien me hizo una pregunta. Bueno, Jaime Cifuentes dice, con el apóstol Juan termina la era apostólica. Así es, con Juan, pues sí, por supuesto. Con la muerte de Juan termina la era apostólica, así es. Pastor Marcelo, interrumpan la clase, hermano, para que no me escuche yo, solamente pueden activar los micrófonos. Pastor Marcelo dice, me se debe retirar, dice el pastor Marcelo, muy bien. Los evangelios son narraciones teológicas, porque descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios. Dios está actuando. Ellos están registrando la actuación de Dios. Y también el cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías, el que iba a establecer el reino de Dios en la tierra, del Mesías, el que va a establecer el reino de Dios, la era del Espíritu de Dios, donde el mudo habla, los ciegos ven, donde los paralíticos se levantan, donde no hay enfermedad. Increíble eso, ¿eh? Eso es lo que describe el reino de los cielos. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro, la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. Estos evangelios indican que en Cristo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Los evangelios son textos religiosos, son textos espirituales, que tienen la finalidad de despertar, activar la fe. Parten de la fe en el Dios de la Biblia, en el Dios del Antiguo Testamento, por eso que una y otra vez se cita el Antiguo Testamento, Mateo principalmente, cita el Antiguo Testamento, como dijo el profeta Isaías. Él señala Mateo, como dijo el profeta Isaías. Desean hacer un relato
interpelante también, e introducir al lector en lo narrado. Interpelante, ¿qué significa interpelante? Que demanda una respuesta de parte del lector y de los que escuchan. Una respuesta. Aquí está el mensaje. ¿Qué harás ahora con ese mensaje? ¿Lo aplicarás o lo rechazarás? Demanda una respuesta. Cuando Jesús dice, sígueme, le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Juan, a Andrés, a Jacobo. Le está diciendo, nos está diciendo a nosotros, sígueme. Le dice a Mateo, sígueme. Dejando todo, le siguió. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que dejemos todo y sigamos a Jesucristo. Está demandando una respuesta. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto al perdonar y amar a los enemigos. Está demandando cómo vamos a actuar. ¿Haremos lo que nos está diciendo o no haremos lo que nos está diciendo? Poner la otra mejilla. No resistir al malo. Nos está interpelando a nosotros, nos está diciendo qué vamos a hacer. Ve en la parábola del buen samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Cristo se lo está diciendo a los judíos, a los discípulos. Pero nos está diciendo a nosotros, ve tú y haz lo mismo. Bienaventurado, no tuve sed, hambre, desnudo en la cárcel, me visitaste. ¿Cuándo te vimos así? ¿Por cuánto se lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños? A mí me lo hiciste. ¿Qué le está diciendo? Le está demandando una respuesta. Lo está interpelando al lector, no está hablando a nosotros. Está demandando de nosotros una respuesta cuando leemos los evangelios. Porque se escribió precisamente con esa finalidad, de interpelarnos y también de introducirnos en las narraciones que se están mencionando allí. Nos está diciendo que participemos de las narraciones que se comentan en ese pasaje bíblico. Hay un hermano que cuenta cuando se convirtió al evangelio. Él era católico él, pero ya había escuchado predicación al aire libre en las calles. Se había despertado la fe. En un momento sintió la necesidad. Nunca iba a misa. Tomó a su esposa y fueron un día, juega a misa, dijo, comentaba él. Y estaban en Santiago. No estaba el cura, predicó el diácono, dijo, contaba el hermano. Y cuando hablaba acerca de Cristo, caminando por Galilea, mucha gente le seguía, hacía milagros, él dice que estaba en la narración, se introdujo en la narración, veía todo lo que le estaba comentando el diácono de esa iglesia. Después ya comenzó a participar en la iglesia evangélica, pero él dice que se introdujo en la narración, era tanto la concentración que él pareciera que se hubiese transportado a esa época. Y es precisamente el propósito por lo cual se escribieron los evangelios, que nosotros participemos de esa narración, vayamos y nos involucremos en aquella narración. Cuando Pedro dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos, Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, que resucitó a alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Le dijo Cristo a los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? Ahí le hace una pregunta más directa. Ustedes, ¿quiénes dicen acerca de mí? Y se levanta apresurado, impetuoso Pedro, porque tenía esa característica de ser impetuoso. Actuaba y después reflexionaba lo que hacía. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Al Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Demandó a Pedro, nos dice a nosotros también, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. En esos son los evangelios entonces, estas biografías. El fondo histórico general de Jesús. Jesús usó o empleó muchas parábolas. Fue un experto en las exageraciones. Claro, cuando le dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo ser arrojado al infierno.
Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué está haciendo Jesús? Usando una hipérbole, una exageración, para impresionar el espíritu, para darle más fuerza a una verdad. ¿Qué más? Entre tantos otras exageraciones que usó nuestro Señor. Usó proverbios, recursos pedagógicos antiguos que son utilizados por los judíos. Símiles, metáforas, como una gallina cura sus polluelos, así quise juntarte, oh Jerusalén, para impedir la destrucción. Lo ve como ovejas sin pastor, lo ve descarriadas. Emplea la poesía también. Preguntas. Mostradme la moneda. ¿Cuál es el rostro de esta moneda? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está empleando preguntas para hacer reflexionar al que está escuchándole. Emplea ironías también acerca de los que le están escuchando. El fondo histórico particular de Jesucristo ya es mucho más difícil ahí. El fondo histórico general más fácil porque está empleando la misma metodología, los recursos didácticos que emplean todos los judíos de esa época. Pero con respecto al fondo histórico particular de Jesús, es mucho más difícil. Pues los evangelistas presentan las enseñanzas de Jesús, pero lo presentan sin mucho contexto, casi descontextualizado. La razón se debe a la tradición oral que se transmitió por espacio de 30 años, hasta que tomaron forma escrita, sin considerar el contexto en varios episodios. No se consideró el contexto que motivó alguna enseñanza o discurso de Jesucristo. Gordon Fee dice que creemos que muchos de estas declaraciones de Jesucristo, sin sus contextos, fueron utilizados por los evangelistas bajo la guía del Espíritu Santo, para darle los contextos actuales. ¿A qué se refiere contextos actuales? A los contextos de la iglesia destinataria de cada uno de los evangelios. Fueron transmitidas de manera oral, pero sin su contexto, con la finalidad de que al momento de quedar registrado, los contextos fueran la propia iglesia y sus necesidades, la necesidad de la iglesia, suplir la necesidad de los destinatarios de cada uno de los evangelios. Son distintas comunidades, Mateo escribe, para los judíos que se convirtieron a Jesucristo, que se convirtieron a Jesús. Lucas para los griegos, Marcos para los romanos, Juan, todo el mundo, para todos, más universal Juan. Por eso que cuando se evangeliza y se convierte en una persona nueva, ¿qué se recomienda? ¿Qué evangelio se debe leer? Comenzar por los evangelios, pero ¿cuál es el primero que se debe leer? Juan. El evangelio de Juan, porque es universal. Se dirige a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Siempre se está hablando acerca del mundo. Y también algunos griegos fueron a preguntarle a Felipe acerca de Jesucristo, querían conocerle. Está hablando acerca de la universalidad. Juan, el Evangelio se universaliza, se extiende más allá de la frontera del judaísmo. Ya no solo las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino ahora se hace universal a todo el mundo. A los griegos, se extiende a los griegos ahora. Bueno, ya las epístolas ya están totalmente, fundan iglesias con puros griegos. Van a tener conflictos con temas culturales y religiosos griegos. Los corintios, por ejemplo. Los problemas de Corintio no son problemas que existe en la comunidad judía. De los ídolos. Los judíos no tienen problema con los ídolos. Tuvieron antiguamente, después ya no tuvieron ningún problema con los ídolos después de que volvieron de Babilonia. Problema de los ídolos. Los tribunales de justicia les gustaban ir a exhibirse públicamente, a resolver sus problemas
intraeclesiásticos con el público, inmoralidades. Todos esos eran los problemas de Corintio, que no son problemas propios de los judíos. De la comida sacrificada a los ídolos. Todos esos problemas tenían ellos. Clasismo entre ellos también. ¿No? Los problemas de Corintio son problemas propios de una iglesia griega, de otra cultura. Por eso se universaliza ya en esa época. En los evangelios, Juan es el que universaliza el evangelio, se extiende más allá de las fronteras. Y después ya son más cristianos de otras religiones, de otros pueblos, de otras culturas, ya no más del judaísmo. También es muy difícil de reconstruir es si los que escuchan a Jesús mientras impartía determinada enseñanza estaban formadas por el círculo íntimo de Jesús, las multitudes o los opositores. En algunos casos no se logra percibir quiénes son los que están ahí presentes cuando Jesús da su enseñanza. ¿Son solamente de sus discípulos, los 12? ¿O están los 70 y todos los otros discípulos? ¿O está impartiendo su enseñanza donde está todo el público? Y también están presentes los opositores. Eso es lo que no se logra precisar bien. Es el problema con respecto al fondo histórico particular de Jesucristo. Eso es lo que se debe considerar al momento de la exégesis. El fondo histórico general de Jesús, fondo particular de Jesús, y el fondo histórico del evangelista. Ya ese es otro tema, porque el que está escribiendo acá es un evangelista. Y lo escribe a comunidades, a una comunidad, a una iglesia, para edificar la fe. Podemos saber con certeza los intereses y preocupaciones de cada uno de los evangelistas, por la manera como seleccionaron, dispusieron y presentaron sus materiales. Hay fuentes orales que circulan acerca de las enseñanzas, las obras, los milagros de Jesucristo. Pero los evangelistas tomaron estos relatos y le dieron un orden. Ellos mismos le dan un orden para registrar ese documento, guiado, ¿sí?, por el Espíritu Santo de Dios. Ese es en cuanto al fondo histórico. En cuanto al contexto literario de los evangelios. La interpretación de los fragmentos aislados. Al estudiar un fragmento de los evangelios, se requiere estar conscientes de los pasajes paralelos en los evangelios. ¿A qué se refieren los pasajes paralelos de los evangelios? Cristo llamando a los discípulos. Mateo dice, dejándolo al instante todos, le siguieron. Lucas es diferente. Lucas dice primero, pidieron prestado una barca, después Cristo le pidió que fueran mar adentro, y después Cristo le pidió que echaran sus redes, y después Jesús le pidió que desde ese instante se iban a convertir en pescadores de hombres. No fue instantáneo, no fue inmediato, sino que iban accediendo los discípulos a pequeñas peticiones hasta que el Señor le hace una petición mayor. Ahora síganme porque los haré pescadores de hombres. Es diferente. A eso se refieren los pasajes paralelos. La purificación del templo. Hermano, Sí, hermano Jaime. sí, es que, bueno, por lo que yo puedo entender ahí, mi hermano, es que bajo una misma escena o bajo una misma acción son 3 o 4 puntos de vista, testigos oculares que ven la acción de Jesús de los diferentes puntos de vista. Y ahí va mucho el estado emocional en este caso del evangelista, bueno, a pesar que la escritura está inspirada por el Espíritu Santo, pero cada uno refleja lo que el Espíritu debe reflejar en la escritura. Y cada uno son testigos oculares que ven la acción de diferentes formas, en 4 ángulos diferentes. Así es. Cada uno quiere darle o enfatizar un aspecto
de la obra de Cristo, para satisfacer las necesidades particulares de las iglesias destinatarias de cada uno de los evangelios. Muy bien, perfecto, hermano Jaime. Otro ejemplo, la purificación del templo. Los evangelios sinópticos al final del ministerio de Jesús, Juan lo presenta al comienzo del ministerio de Jesucristo. Un mismo evento, pero presentado en orden cronológico diferente. Ahí estamos viendo entonces que estos hechos están seleccionados y adaptados por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, para cumplir su propósito. Es decir, ellos están organizando el material de acuerdo a sus propósitos que tienen en mente. Propósitos que fueron establecidos por el Espíritu de Dios, por supuesto que sí. A eso se refieren los pasajes paralelos. En las epístolas, los pasajes paralelos son: el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas, habla acerca de la ley, y en Corinto también habla de la ley, en Romanos habla de la ley, en Colosenses habla de la ley. Pasaje donde habla acerca de la ley, esos son los pasajes paralelos. Es decir, que narran el mismo evento, la misma doctrina, el mismo tema, la misma palabra, el mismo milagro en otros libros o en otras partes de las Sagradas Escrituras. A eso se refiere los pasajes paralelos, muy, muy importante. También gracias al estudio de los pasajes paralelos nos damos cuenta de los diferentes clases de contextos en los cuales sobrevivieron los mismos materiales u otros similares a la iglesia de aquellos tiempos. Por eso son importantes los pasajes paralelos. En cuanto al texto literario, son interpretaciones de los fragmentos aislados, la interpretación de los evangelios como unidades. Importante esto como unidades. Algunos recomiendan que los evangelios se estudien de a uno. Primero Mateo, después Marco, después Lucas. Bueno, Juan pertenece a otro estilo. Con los seminarios se trabaja en la literatura juanina, que es la última materia que vamos a ver de este año, en este segundo semestre. Porque cada uno de ellos tiene un tema, presenta a Cristo de una determinada forma y quiere cumplir un propósito determinado, y las comunidades son distintas también. Por eso es conveniente estudiarlo de a uno, en vez de hacer esta comparación de estudiar paralelamente los tres. Mateo presenta al Señor Jesús como el rey de Israel. Lucas como el hombre perfecto, por ejemplo, y el siervo lo presenta Marcos. Juan como Dios mismo, como el logo, el verbo, Dios. El logo se hizo Dios. Observaciones hermenéuticas de los evangelios. La interpretación de los evangelios deben ser comunidades independientes o como unidades. En la composición de los evangelios se aplicaron dos principios cuando se confeccionaron los evangelios. ¿Cuáles son estos dos principios? Uno, el de selección, y el otro de adaptación. Juan dijo, hay muchas cosas que hizo el Señor. Pienso que si se escribieran, no habría libro en el mundo para escribir todo lo que dijo el Señor. Claro, está empleando Juan una hipérbole, pero para indicar que hizo muchas cosas que no están registradas. En los evangelios no se registra todo. Hay una tradición que se encuentra en Pablo: más bienaventurado es dar que recibir. No lo menciona los evangelios, pero se conserva en el apóstol Pablo, ahí se conserva esa tradición de lo que el Señor enseñó. Por lo tanto, ellos seleccionaron el material. No indican todo, no mencionan todo. Por eso no son biografías, sino que seleccionaron lo que era relevante para satisfacer una necesidad de la iglesia, para despertar la fe, lo suficiente para
despertar la fe y edificar la fe, confirmar la fe, que la persona se consolidara en la fe cristiana, que no se apartara de la fe cristiana, estuviera persuadido, convencido totalmente de la verdad acerca del Evangelio. Y adaptaron ese material a las circunstancias y necesidades de la iglesia. Esos son los dos principios de los evangelios entonces: selección y adaptación. Por la guía del Espíritu Santo, esto es importante también y se debe resaltar, por la guía del Espíritu Santo, los evangelistas escogieron narraciones y enseñanzas que cumplían su propósito. Los evangelistas y sus iglesias tenían intereses especiales que también le hicieron adaptar lo que seleccionaron, satisfacer necesidades espirituales, doctrinales de la iglesia. Y debido a esas necesidades, el evangelista seleccionó y los adaptó a esas necesidades. El propósito de Juan es teológico, eminentemente teológico. Es mucho más profundo, más reflexivo. Es un anciano. Está toda la sabiduría ahí. ¿Cuántos años tendrá? ¿90 años, más o menos? No sabemos la edad que tiene Juan cuando escribe su evangelio, pero es un anciano, lúcido, un comprometido con la fe, discípulo de Cristo, el más joven, por eso me moría después. Bueno, porque no, los otros los mataron también. Pero él se ha detenido, ha conversado con la iglesia, con uno y otro, todos los días, enseñando acerca de Jesús, haciéndole consultas: ¿cómo era Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Tú lo viste? ¿Viste los milagros? Cuéntanos, háblanos. Y Juan comienza a hablar y enseñar acerca de Jesús. Y después de estas conversaciones que se tienen con las personas, en la interacción y el diálogo entre las personas, se van ordenando nuestra mente la doctrina y nuestra experiencia con Dios. En la medida que nosotros dialogamos, interactuamos con las personas. Por lo tanto, Juan, ¿cuánto tiempo lleva conversando, dialogando, respondiendo preguntas acerca de Jesucristo? Por lo tanto, tiene la experiencia, pero que ninguna otra persona la tenía con respecto al maestro. Y registra su evangelio. Y comienza a darle el orden, el mismo de Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es teológico, profundamente teológico. Todo lo que dice Juan tiene finalidades teológicas, con un significado teológico. Nada de lo que comenta es incidental. Bueno, es lo que hacen los escritores igual. Bueno, no todos los escritores, algunos escritores. Mario Vargas Llosa dice que escribe un libro de mil páginas y después comienza el proceso de la depuración. Apodar el texto. Quedan finalmente con 200, 130 páginas. Es decir, de 800 páginas, el libro lo depura, lo poda, en el trabajo de edición, y lo reduce a lo esencial, lo medular, lo más importante. Corta, elimina aquellos elementos que no son relevantes. ¿Y qué es lo que hace Jorge Luis Borges? Lo mismo. Él es más fanático, o fue más riguroso en cuanto a la escritura. Ese hombre depuró mucho más, por eso son cuentos, son reducidos. Se puede leer en una hora y media, se puede leer sus cuentos. Pero son esenciales, están muy depurados, muy estilísticos, rayando a la perfección. Algunos dicen que están rayando, rajuñando la perfección. Esas obras ya no se pueden mejorar más porque ya son perfectas. Lo dice Mario Vargas Llosa hablando de Jorge Luis Borges. Con Juan ocurre lo mismo. Todo lo que menciona Juan no son incidentales. Cada detalle tiene un valor, un significado teológico. ¿Por qué se menciona la túnica sin costura, que los romanos no quisieron destruirla?
porque Juan está exaltando, resaltando, enfatizando la labor y el oficio sacerdotal de Jesucristo, el sumo sacerdote, por excelencia, que ha roto la cortina del templo para permitirle al ser humano entrar a la comunión con Dios. Es extraordinario lo que dice Juan ahí. Nada es incidental, sin importancia. Es una obra, pero magnífica la obra de Juan, porque lo escribió cuando ya estaba anciano, en la sabiduría y todo el conocimiento adquirido con Cristo Jesús y en el contacto con las iglesias y la gente. Impresionante este varón de la antigüedad, nuestro hermano, nuestros primeros hermanos, los padres de la fe cristiana, los apóstoles. El propósito de Juan es teológico, entonces por esa razón gran parte del ministerio de Jesús que este evangelista narra ocurre en Jerusalén. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en Galilea, allá, más Galilea de los gentiles, pueblo que habitaba en sombras y en tinieblas de muerte, luz le resplandeció, dice Mateo, cuando comienza a hablar del ministerio de Jesucristo. Y Cristo comienza a predicar, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios se ha acercado, dice Mateo. Todos, Marco, Lucas, lo mismo, allá en Galilea de los gentiles. Lucas, un día de reposo en las sinagogas, se le pasó el libro de Isaías, y la escritura que leyó fue acerca de Isaías, cuando hablaba acerca, me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos. Cerrando el libro dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Quedaron todos impactados. ¿Cuántos años llevando leyendo el profeta Isaías? 750 años antes de Cristo, 740, en esa época escribe Isaías, ejerce su ministerio. 740 años leyendo Isaías, dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Quedaron fascinados la gente que estaba escuchando ahí. Bueno, los otros no creyeron, que lo querían matar, tomaron piedra y Cristo, claro, estaba joven, era carpintero, por lo tanto estaba acostumbrado, un hombre que trabaja con madera, con material, con fuera, entonces no sé cómo salió arrancando de ahí. No lo pudieron agarrar para tirarle piedra. Y Juan, y también los evangelios sinópticos dicen que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, comienza Cristo a predicar. En cambio, Juan dice que Juan el Bautista está predicando al otro lado del río Jordán y los apóstoles están bautizando al otro lado del río Jordán y los apóstoles están bautizando a este otro lado del río Jordán. Simultáneamente comienza el ministerio de Cristo con el Juan el Bautista. Y comienza en Jerusalén el ministerio de Jesucristo. Porque los judíos decían que el Mesías, el hogar verdadero del Mesías era Jerusalén, por eso es que Juan menciona el ministerio de Cristo en Jerusalén. Los sinópticos es diferente, ahí vemos la adaptación y la selección de los hechos, las circunstancias de Jesucristo, diferente. Los sinópticos integran el refrán de que ningún profeta es sin honra en su propia tierra. Pero cuando los evangelistas dicen ningún profeta es honra sin honra, sino en su propia tierra, se está refiriendo a Galilea, de los gentiles, a Nazaret, o sea, en Nazaret en realidad. Pero Juan, ese mismo refrán, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, la referencia es a Jerusalén ahora. Esa misma frase a uno lo aplican en Galilea o en Nazaret y otro acá en Jerusalén, Juan. Ahí vemos ejemplo de la selección y adaptación de los mensajes y discursos de Cristo. Porque el Juan, eminentemente teológico, no es que los otros no sean teológicos, todos son teológicos, toda la Biblia es teológica. El teológico en el sentido de que es mucho más profundo que los otros evangelios. Otro ejemplo de adaptación es la higuera. Iba pasando Cristo, vio una higuera y no tenía fruto, y la maldijo, y después cuando regresaron, estaba seca totalmente. Bueno, ni siquiera era la época de producir fruto. Pero Marcos
cuenta la historia y le da un significado teológico, Marcos. Porque Jesús, cuando maldijo a la higuera, y en el momento en que se marchitó, Jesús pronuncia una sentencia similar contra el judaísmo por medio de la purificación del templo. Por lo tanto, cuando Marcos escribe y registra el evento o el milagro de la higuera que se seca, tiene una intención teológica indicando que el pueblo de Israel, como no ha producido frutos, será secada. Bueno, será destruida finalmente en el 70 después de Jesucristo. Pero Mateo, el mismo relato, la higuera que se seca, no tiene fruto. Cristo la maldice, después cuando devuelve, está seca. ¿Y qué quiere decir en Mateo? Que la fe, la fe puede mover montañas, y le dice a este monte que se mueva, se va a mover si tiene fe. Le está dando una lección de fe. Por lo tanto, en Mateo, la higuera que se seca es una lección de fe. Para Marcos, es que el pueblo de Israel, como no produce fruto, va a ser secado como esa higuera. Significados distintos. Un mismo evento tiene significado distinto para Mateo y otro para Marcos, acá. Las narraciones en los evangelios son ilustraciones vitales del reino de Dios, manifestado en el ministerio de Jesús. No se describen para dar normas morales, sino que el reino de Dios se ha acercado. La clave interpretativa de los evangelios es el reino de Dios. Para interpretar el Antiguo Testamento, la clave de interpretación del Antiguo Testamento es, no sé si alguien se acuerda, hermano, lo que estuvieron Pentateuco, libro histórico, también lo hemos mencionado varias veces. ¿Cuál es la clave interpretativa del Antiguo Testamento? El pacto. Perfecto, el pacto, ¿eh? El pacto. Si se obedecen, Dios lo bendice. Si obedecen, Dios lo bendice. Si desobedecen, Dios lo maldice. Para interpretar el Antiguo Testamento, la clave interpretativa. Pero para interpretar los evangelios, principalmente los sinópticos, es el reino de Dios. Ahí está la clave para interpretar los evangelios, el reino de Dios. Una y otra vez se dice, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dígale a Juan el Bautista. Bueno, no le dice yo soy el Mesías, le dice los ciegos ven, los cojos saltan, los muertos son resucitados, el evangelio es predicado a los pobres. ¿Qué le dice Cristo a los discípulos de Juan el Bautista? El reino de Dios ha llegado, yo soy el Mesías, el rey de Israel, ya ha llegado, está en medio de ustedes. Se han producido las evidencias de que el reino de Dios está presente. Y en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, son expulsados los demonios. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús a Juan el Bautista? El reino de Dios ya ha llegado. El reino escatológico, los últimos tiempos, la era del Espíritu de Dios ya ha llegado, está presente. No tiene que esperar nada más. Ya está gozando, disfrutando y experimentando el reino de Dios. Que es diferente al reino, ¿cómo lo interpretan los judíos? Político, terrenal, militar, donde va a producir una revolución, una revuelta armada, un levantamiento armado de los judíos contra Roma, dirigido por el Mesías, para conquistar a todo el mundo y a todas las naciones y establecer el reino de Dios permanente aquí en la tierra. Es diferente, acá, muy, muy diferente el reino de Dios que predica Jesucristo. El reino de Dios es la era del Espíritu de Dios, donde Cristo reina y gobierna en el corazón de los creyentes. El reino de Dios es la clave entonces. Ahí lo vemos. El concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús es la clave para interpretar los evangelios, el reino de Dios. La estructura fundamental del Nuevo Testamento es escatológica. ¿A qué se refiere escatológica? Últimos tiempos. El estudio de los últimos tiempos. Los judíos del Nuevo Testamento pensaban que estaban en los últimos tiempos. Los judíos del Nuevo Testamento. Cuando Dios traería el fin de la edad. Para los judíos del siglo I, los últimos tiempos, los tiempos escatológicos,
era lo que decía el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, Ezequiel también, cuando habla acerca de que del templo surgirá agua viva y saldrá y transcurrirá por el río Jordán y desembocará en el Mar Muerto, y el Mar Muerto cobrará vida, habrá vida ahora en el Mar Muerto. Del templo surge agua viva, decía el profeta Ezequiel. ¿Y qué dice Juan? Juan dice, todos los que tengan sed, vengan a mí, beban. Como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu de Dios que iba a enviar más adelante el Señor, y lo que registró el profeta Ezequiel, en Cristo se cumple. Bueno, todo lo que se encuentra en los evangelios apunta al reino y se interpreta en base al reino de Dios. El reino de Dios ya ha llegado. Se cumple en Cristo las profecías del establecimiento del reino de Dios en Jesucristo. Los judíos lo interpretaban de otra forma. Aquí tenemos un problema siempre de interpretación o de exégesis. Errada la interpretación escatológica, siempre vamos a pisar en arena movediza, porque todavía no ocurren los eventos. Y mire, tenemos problemas de interpretar hechos que ocurrieron en el pasado, como la Biblia, por ejemplo, ya está todo registrado, está escrito, pero todavía tenemos problemas de interpretarlo, por eso que hay diferencias confesionales denominacionales. Imagínense el problema acerca y la seguridad acerca de los acontecimientos futuros. Estamos seguros de que Cristo viene. Pero hay varias posiciones: premilenalista, pretribulacionista, milenalista, postmilenalista, premilenista histórico, premilenalista dispensacional, pretribulacionista, posttribulacionista, mesotribulacionista, el rapto parcial. Muchas posiciones escatológicas, porque estamos interpretando temas que van a ocurrir en el futuro. En esta época también existían esos problemas de interpretación acerca del último tiempo, pero coinciden, y es consecuente con la Escritura, en que el reino de Dios traería fin a esta edad, a la edad presente, y comenzaría la siguiente edad, la edad escatológica, la edad de Dios, los últimos tiempos. La edad presente se caracteriza por el tiempo en que gobierna Satanás. La edad presente. Estamos aquí viendo cómo un judío del siglo I interpretaba el reino de Dios. Interpretaba la edad presente, es decir, el siglo I lo interpretaba. El tiempo presente se caracteriza por el gobierno de Satanás. Se caracteriza por el pecado. Se caracteriza por la enfermedad. Se caracteriza por la posesión demoníaca y por el triunfo de los malos. Esa es la característica de la edad presente. Mientras que la edad futura consiste en el gobierno de Dios. Dios gobierna ahora, no Satanás. Caracterizado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora la edad es la edad del Espíritu Santo de Dios, donde reina la justicia, donde hay salud, donde hay paz, donde los muertos resucitan, donde los ciegos ven, los sordos escuchan la voz del mudo hablar, donde no hay enfermedad, el leproso no hay ninguna enfermedad. Ese es el reino escatológico, el reino de Dios cuando se establezca. Cuando Cristo se bautiza en el río Jordán, desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma y se abre los cielos. He aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo en el poder del Espíritu se va al desierto de Galilea, creo, de Judea, desierto, no me acuerdo cuál, qué desierto de Galilea parece que, y es tentado por el diablo, ayunando Jesús 40 días, 40 noches, y el diablo deseándolo que caiga en tentación. Si eres hijo de Dios, miren lo que dice el diablo, tratando de desestabilizar la identidad de Jesucristo. Ataca la identidad de Cristo. Lo mismo que le dijo a Adán. Está tratando de hacerle dudar de su propia identidad. Haciéndole dudar. La duda siempre. Satanás siembra la duda. Esa es la estrategia demoníaca del diablo, la duda. Si eres hijo de Dios, le dice, mira lo que está diciendo. Si eres hijo de Dios,
Bueno, en el mundo también, hijo de Dios, si nosotros evolucionamos, no somos por directo de Dios. Pero es lo mismo que hace el Satanás. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y después, si eres hijo de Dios, tírate en el templo. Te voy a dar estos reinos del mundo si postrado me adoras. El Señor lo combate. No solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Qué hizo el Señor ahí, Jesús, con Satanás? Lo derrotó, lo amarró, lo ató. Es decir, ahora el diablo está atado. Cristo dirá, ¿qué va a decir después el Señor? Cuando comienza a expulsar a los demonios, después que venza a Satanás en la tentación en el desierto. Expulsa a los demonios. Ni siquiera conversa con los demonios, simplemente lo hace callar incluso, que se callen y salgan de ese cuerpo y los demonios salen del cuerpo. Se produce la liberación espiritual, la liberación demoníaca. Cristo libera, expulsa a los demonios. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Le dice, vi a Satanás. Bueno, después cuando los discípulos hacen exactamente lo mismo. Dice que primero hay que atar al hombre fuerte y después comenzar a saquear su casa. Es decir, la casa, el mundo donde gobierna y toma posesión de las personas. Pero ahora el Señor ha atado al hombre fuerte, a Satanás, lo ató ¿dónde? En el desierto, cuando no lo pudo hacer caer en tentación, entonces ahora lo está saqueando su casa, está liberando el mundo de su poder. Y después cuando los discípulos expulsan demonios, dice, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Qué te está diciendo? El poder del diablo se está cayendo, se está destruyendo, se está acabando. Con esas imágenes se entiende de que el reino de Dios ya ha llegado, porque es el reino donde está presente el Espíritu Santo y el diablo ya no tiene control, se produce la liberación demoníaca. Cuando sana a los leprosos, da vista a los ciegos, levanta a los paralíticos, perdona los pecados. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Ya, desde esa época, en el siglo I, ya ha llegado el reino de Dios. Ha sido establecido. Todas las evidencias y señales de la venida del reino se cumplieron con Jesucristo. El reino ya está presente entonces. Y nosotros ya somos parte de ese reino. Disfrutamos de ese reino de Dios. No vamos a establecer ningún reino tampoco, porque el reino ya está establecido. ¿Cómo vamos a establecer algo que ya está establecido, que es el reino de Dios? ¿Han escuchado decir, nosotros vamos a establecer el reino de Dios? ¿O nosotros vamos a establecer el reino de Dios, de la doctrina del dominionismo? Bueno, una postura escatológica en realidad es legítima, porque en escatología, si se utilizan los textos bíblicos, ya se legitima. Pero si no se presenta bien, se puede malinterpretar. Pareciera que el reino de Dios no estuviese presente. Es el problema. El reino de Dios ya está presente. Cristo lo inauguró. Por lo tanto, ya nosotros estamos en ese reino. Es decir, estamos en los tiempos escatológicos. Estamos viviendo y somos participantes de los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos no son los tiempos inmediatamente antes de la venida de Cristo. Los tiempos escatológicos son la era donde gobierna el Espíritu de Dios, donde gobierna Dios, donde Satanás anda como león rugiente en busca de quien devorar, pero ya un enemigo derrotado. Está atado, tiene una cuerda muy larga, sin embargo. Esto se le conoce como esta tensión del reino ya, pero el no todavía. Ya está el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado. Se consuma con la segunda venida de Cristo. Ahí se consuma la totalidad del reino de Dios. El reino de Dios actual es espiritual. Consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de los creyentes. Es invisible. Cuando se consume el reino de Dios, va a ser terrenal, político, visible. Cristo gobierna por 1000 años. Es el reino milenial. Y después, cuando se produzca la última rebelión satánica, Dios lo destruye, Cristo lo destruye. Después del juicio final, el reino eterno. Esos son aspectos del reino de Dios. No son diferentes reinos. Es un solo reino. Fases, etapas
aspectos del reino, de un mismo reino, del reino de Dios, que ya se inició con la venida de Cristo. Ahora estamos entonces en ese reino espiritual invisible y ¿qué otro? Espiritual invisible. Gobierno de Cristo en el creyente y el gobierno presente. Hay una pregunta aquí de algún hermano. Hermano Jaime, ¿puede activar el micrófono, hermano Jaime? ¿Qué dice hermano Jaime? Dice aquí, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ah, muy bien. Lucas 1:31, perfecto. Quiero asegurarme, hermanos, de que el reino de Dios se ha entendido claramente, de los aspectos del reino de Dios. No sé si hay alguna duda. Profesor, en lo último, ¿se podría repetir? Dijo, primero el reino es espiritual en el creyente, posteriormente vamos a vivir el reino terrenal, ¿no es cierto?, en el milenio, y hizo otro comentario. Tercero, no lo alcancé a anotar. Ah, muy bien, aquí lo voy a anotar, ¿eh? Aquí lo voy a anotar con respecto al reino de Dios. Me cuesta escribir ahora porque tengo tendinito y todavía no se me pasa. A ver, lo voy a dejar aquí abajo, ¿eh? Reino de Dios. El presente. Ya está, el gobierno presente se inauguró con la primera venida. Bueno, se entiende, primera venida de Cristo, ¿eh? La primera venida de Cristo es espiritual, invisible. Consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Cristo gobierna. Cristo gobierna. Gobierna. Pero en el creyente. Ahí está. Es el gobierno presente entonces. El otro, el reino milenial. Milenial. Bueno, aquí voy a presentar la perspectiva premilenialista. Premilenialista. Es un reino terrenal. El reino terrenal es visible, es político. Durará 1000 años. Literal, 1000 años literales. Y el otro, el reino eterno. Esto es un aspecto, no es que son diferentes reinos, el mismo reino. No quiere decir esto que el reino milenial no sea espiritual, invisible, donde Cristo no gobierna en el corazón de los creyentes, sino que se suma a eso ahora lo terrenal, lo visible, lo político, se suma. No es que se descarte la otra, sino que se asuma o se agrega. ¿Sí? En ese aspecto del milenial, del reino de Dios terrenal, visible, político, en ese momento ya Satanás está atado, en ese momento. Ya Satanás Bueno, no está en escena, está atado por 1000 años. correcto. En la primera venida de Cristo ya el Señor lo ató, por eso dice el Señor, hay que atar al hombre fuerte y después comienza a saquear su casa. Y ya está atado, pero será atado, por decirlo de alguna manera didáctica, para entenderlo como analogía. Ya fue atado, pero la cuerda es muy larga, por eso que todavía anda como león rugiente, a quien devorar. Pero después ya en el milenio Lo parece que encadena, va lo a, encadena. lo va a encadenar, pero más, ¿cómo se dice? No es tan largo, sino que más corta, como una cadena más corta. Ahí ya no podrá hacer absolutamente nada. Nada, Pero, nada. Después soltado, por eso es que pero, engaña a la gran población. pero al término del gobierno milenial, él es suelto por poco tiempo para Así es. engañar incluso a los justos. Así es. Y si es posible. Ese es su A último, los que no han sido suspiro. regenerados en realidad, durante el milenio. Muy bien. Eso es entonces, hermanos, el reino presente, la primera venida de Cristo, el reino milenial en la segunda venida. En la segunda venida de Cristo. El reino eterno, bueno, no hay necesidad más de explicar ahí el reino eterno. Ahí los creyentes están en cuerpo y alma, pero un cuerpo glorificado por toda la eternidad, gozando con Cristo. Maravilloso, ¿eh? Extraordinario. Muy bien, voy a borrar aquí, hermanos. No. Ahí está. Vamos a pasar a parece son las 10:30 ya.
Nos demoramos un poco aquí, ¿eh? Se hizo a las 10:30. Bueno, lo último es la parte de las parábolas. Las parábolas, ¿qué hacer con una parábola? ¿Qué es lo que es una parábola primero? Es una historia terrenal con un significado espiritual. Eso es, en otros términos, en otras palabras, una parábola. Una historia terrenal, pero con significado espiritual. Lo primero que se debe hacer al momento de interpretar una parábola, determinar la verdad central. Una parábola tiene una sola idea central. No tiene ni dos, ni tres, sino una sola idea. No es una alegoría. No es alegoría. La alegoría tiene, cada detalle tiene su significado. Una parábola tiene un solo significado. Si hay detalles, todos esos detalles se interpretan en base a la verdad central. Por eso que en las parábolas se debe determinar la verdad central. No tienen muchas verdades, sino una sola. Por ejemplo, la parábola esta de... ¿Cuál puede ser? Si me pueden hacer recuerdo una parábola. Las 10 vírgenes. El sembrador. El sembrador, por ejemplo, el buen samaritano, pues otra de las parábolas. La calle no tiene un significado, el hospedaje no tiene un significado, los ladrones no tienen un significado, ¿qué más? El levita, el sacerdote, no tiene un significado, sino que todos esos son elementos necesarios para construir la parábola y tiene una sola idea central. ¿Qué significa ayudar al prójimo sin, ¿cómo se dice? Sin ningún tipo de discriminación? Eso es lo que quiere decir esa parábola. No se deben interpretar los detalles, sino que los detalles se interpretan en base al contenido central, determinar la idea central. Considerar también la ocasión en la cual se dijo esa parábola. Considerar el fondo cultural también de aquella parábola. Sin excepción de personas. Esa de sin acepción de personas. Posibles paralelismo con otros textos también, porque una parábola, la misma idea puede ser transmitida con otra parábola. Por ejemplo, la mujer que perdió una dracma, que más una moneda perdida, el hijo perdido, por ejemplo. Esas son parábolas que relatan una misma enseñanza. Observaciones hechas por Jesús mismo interpreta algunas parábolas, por lo tanto ya eso es ley, y sirven para ilustrar doctrinas, pero no para probar o forjar o apoyar una doctrina en cuanto a las parábolas. Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver, mis estimados hermanos. Miren, nos pasamos en la hora. Muy bien, vamos a quedar ahí, nos vamos a hacer un repaso.